Bienvenidos compañeros a este nuevo podcast en donde profundizaremos, analizaremos y generaremos conciencia sobre la importancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a entender cómo funciona el sistema jurídico mexicano a través de esta Comisión de Derechos Humanos. Es un honor para mí acompañar a mi compañera Noemí Alejandra, a nuestra compañera Mayra Jacqueline y su servidora Liz Michelle, en donde tenemos la intención de poder profundizar en temas fundamentales como lo es cómo se estructura la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades, cómo se organiza esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero antes queremos profundizar en qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entendemos que es un organismo público autónomo del Estado mexicano cuya misión es proteger, promover y divulgar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Su estructura está diseñada para garantizar independencia y eficacia, y sus facultades abarcan desde recibir quejas hasta emitir recomendaciones públicas no vinculantes. Es muy importante mencionar que con el paso de los años, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido de gran ayuda para poder proteger nuestros derechos. Vamos a conocer un poquito más sobre los antecedentes y cómo es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es protegida con un fundamento jurídico, ya que es en el artículo 102, en el apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí establece las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entendemos que es un organismo público autónomo, ya que no depende de los poderes ejecutivo, legislativo ni judicial. Es por ello que su misión esencial se basa en la defensa, en la promoción y en el estudio, así como la divulgación de los derechos humanos. Algunas competencias relevantes de esta comisión es conocer las quejas por violaciones a los derechos humanos, ya sea por autoridades, servidores públicos, instituciones, sin ninguna excepción. Y a continuación, nuestra compañera Mayra nos explicará cómo funciona esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, cómo está organizada esta institución. Hola, ¿qué tal? Michelle, Noemí. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio. Les doy la bienvenida a todos nuestros escuchas. Yo les voy a hablar acerca de cómo está organizada o estructurada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ya nos mencionó Michelle, la CNDH es un organismo público autónomo que tiene una estructura bastante completa, y esta estructura está diseñada para cumplir con dos grandes misiones. El primero es proteger nuestros derechos humanos cuando estos son violados por alguna autoridad federal, y la segunda es promover una cultura de respeto a estos derechos. Ahora, esta estructura se divide en tres grandes grupos. El primero es la alta dirección u organismos de apoyo. La segunda es las áreas sustantivas o especializadas, también conocidas como las visitadurías generales, y la tercera son las áreas administrativas y técnicas o áreas de apoyo. Pero vámonos por partes. Voy a hablar acerca de los órganos de dirección y de decisión. Aquí encontramos dos figuras claves. La primera es la presidencia. Esta es la autoridad ejecutiva de la CNDH, la más importante. Pero ¿cómo se elige a esta persona? Bueno, este es un nombramiento sencillo. El presidente o presidenta es elegido por los miembros del Senado, y su periodo dura 5 años con posibilidad a una reelección. El segundo órgano es el Consejo Consultivo, y bueno, se trata de un grupo de personas, de 10 personas que son muy reconocidas y de alto prestigio en los derechos humanos. También son elegidas por el Senado, y su función principal es asesorar la presidencia y darle una visión más plural y especializada para tomar grandes decisiones. Lo interesante de estos miembros es que se renuevan cada año, y para evitar estancamientos, y pues ellos cuentan con una secretaría técnica para operar. Ahora, la segunda, que son las áreas especializadas, como les mencionaba, también se conocen como visitadurías generales. Estas son 5 y actúan como si fueran un quirófano especializado en
tipos de violaciones a derechos humanos. Por decir, la primera visitaduría atiende los temas más sensibles como la desaparición de personas, la protección a la familia, la niñez, adultos mayores y a víctimas del delito. La segunda visitaduría, esta ve quejas contra las secretarías de Estado y autoridades federales, además de que protegen a grupos vulnerables como personas con discapacidad. La tercera visitaduría, esta es experta en el sistema penitenciario y en centros de internamiento para menores. Hay que tener especial atención a un dato porque también es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que significa que no solo investiga, sino que previene este delito visitando en centros de detención. Ahora, la cuarta visitaduría, esta está dedicada exclusivamente a los pueblos y comunidades indígenas, protegiendo, defendiendo y promoviendo sus derechos. Y por último encontramos la quinta visitaduría, que esta se enfoca en temas más emergentes y de alta relevancia. Por ejemplo, los migrantes, la protección a periodistas, a defensores civiles de derechos humanos y también a la trata de personas. Por último encontramos a las áreas de apoyo y de gestión, que son como el motor que hacen funcionar a todos los demás. Por un lado encontramos la Secretaría Ejecutiva, que coordina las actividades del organismo y apoya a la presidencia. Luego encontramos a la Oficialía Mayor, encargada de los recursos humanos, materiales y del presupuesto. Y bueno, aquí encontramos una pieza clave, que es la Dirección de Quejas y Orientación. Esta es la puerta de entrada a la CNDH para cualquier ciudadano, es decir, es la primera instancia que recibe tu queja, que te orienta y la turna a la visitaduría correspondiente según el tema de tus derechos humanos violados. Además, existen otras direcciones como la de Planeación e Información, Asuntos Jurídicos y el Centro Nacional de Derechos Humanos. Este último está enfocado en la investigación y capacitación. Entonces, en resumen, la estructura de la CNDH combina una dirección autónoma donde se encuentra la presidencia y el consejo consultivo y cuenta con áreas operativas altamente especializadas, que son las 5 visitadurías, y una sólida administración de apoyo. Pero ¿cuál es el objetivo de esta? Pues es atender la diversidad de violaciones a derechos humanos con eficacia y especialización. Espero que les haya sido útil esta explicación. Ahora pasamos con mi compañera Noemí, que les va a hablar acerca de las facultades y funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenas tardes, compañeras. También para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Saludamos a nuestro auditorio que nos acompaña el día de hoy. Y pues como ya se explicó qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cómo está organizada, ahora quiero centrarme en lo más importante, qué hace y cómo actúa en la vida real. La CNDH es un organismo autónomo y esa autonomía no es un detalle menor. Significa que no depende de ningún poder del Estado, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Esto le da libertad para señalar violaciones a los derechos humanos sin presiones políticas, lo cual es esencial en un país democrático. Su competencia es nacional, puede recibir quejas contra autoridades federales y en ciertos casos contra autoridades estatales y municipales. Esto amplía su alcance y la convierte en un verdadero vigilante de los derechos humanos en todo el territorio mexicano. Una de sus facultades más conocidas es la emisión de recomendaciones. Aunque estas no son sentencias judiciales, tienen un gran peso moral y político. Cuando la CNDH emite una recomendación, obliga a las autoridades a responder públicamente y a tomar medidas de reparación. Es un mecanismo de presión que busca garantizar justicia sin necesidad de un juicio formal. Además, la CNDH puede intervenir en casos de inconformidad, es decir, cuando las comisiones estatales de derechos humanos emiten recomendaciones que no son cumplidas. En esos casos, la CNDH actúa como una instancia superior que refuerza la protección de los ciudadanos. Todo esto lo hace bajo principios rectores muy claros: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dicho en palabras simples, los derechos humanos son para todos, están conectados entre sí y no se pueden fragmentar.
deben avanzar constantemente hacia una mejor protección. Ahora bien, sus funciones se pueden dividir en 5 grandes áreas. Número 1. Protección y defensa. Aquí la CNDH recibe quejas de personas que sienten que sus derechos fueron vulnerados, investiga los hechos y si encuentra violaciones, solicita medidas de reparación. Por ejemplo, exigir indemnización, disculpas públicas o cambios en protocolos institucionales. Número 2. Observancia y vigilancia. La Comisión supervisa que las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos se cumplan. Esto significa que vigila a las autoridades y denuncia cuando no respetan los derechos fundamentales. Número 3. Promoción y educación. No basta con sancionar violaciones, también es necesario prevenirlas. Por eso la CNDH organiza campañas de sensibilización, cursos de capacitación y materiales educativos para que tanto la sociedad como los servidores públicos conozcan y respeten los derechos humanos. Número 4. Estudio e investigación. La CNDH elabora diagnósticos e informes sobre la situación de los derechos humanos en México. Analiza problemáticas específicas como la violencia de género, la migración, la tortura, la discriminación o el maltrato policial. Estos estudios sirven como base para diseñar políticas públicas más efectivas. Y por último, número 5, divulgación y cultura de respeto. Finalmente, la Comisión Pública da recomendaciones, comunicados y posicionamientos que buscan generar conciencia social. La idea es que los derechos humanos no se vean como un tema lejano, sino como algo que nos toca a todos en la vida cotidiana. Para ilustrar cómo funciona en la práctica, pensemos en algunos casos recientes. En un caso de violencia obstétrica, la CNDH exigió al IMSS reparar el daño a una mujer que perdió a su bebé por negligencia médica. En el ámbito de la migración, ha defendido a los derechos de las personas migrantes y solicitantes de refugio, recordando que la dignidad humana no depende de la nacionalidad. Y en casos de tortura y tratos crueles, ha emitido recomendaciones contra autoridades responsables, evidenciando que la integridad personal es un derecho que no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia. Hoy hemos recorrido juntos 3 aspectos fundamentales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primero, comprendimos qué es la CNDH y por qué su autonomía la convierte en un organismo esencial para la defensa de la dignidad humana en México. Después, analizamos su organización y estructura que le permiten funcionar con independencia y tener alcances nacionales. Finalmente, profundizamos en sus facultades y funciones, desde recibir quejas y emitir recomendaciones hasta promover la educación y la cultura del respeto a los derechos humanos. Lo importante de este recorrido es entender que la CNDH no es un ente abstracto, es una institución que actúa en casos concretos, como la defensa de migrantes, la atención a víctimas de violencia obstétrica o la denuncia de actos de tortura. Con ello, demuestra que su papel es tanto reactivo en atender violaciones como preventivo al educar y sensibilizar a la sociedad. En conclusión, la CNDH es un pilar del sistema jurídico mexicano, aunque no dicta sentencias, sí vigila, denuncia y recomienda acciones que obligan a las autoridades a respetar los derechos humanos. Es, en pocas palabras, la conciencia del Estado, como lo hemos visto anteriormente. Con esto cerramos nuestra exposición, les agradecemos mucho su atención y esperamos que este análisis les haya permitido valorar la importancia de la CNDH en la vida democrática de nuestro país. Muchísimas gracias a todos por su atención.